el mejor que hay, el mejor que hubo y el mejor que habrá. Bret Hart, la excelencia de la ejecución. Varias veces campeón del mundo y sin duda uno de los más grandes de todos los tiempos. Ese es el legado que deja. Así es como quiere ser recordado. Pero la tragedia y la traición le hicieron pedazos. El hombre que vemos hoy es apenas una sombra de lo que fue. Todo lo que amaba y todo en lo que creía le fue arrebatado en un instante. Echamos un vistazo a su compleja personalidad, recorremos su legendaria carrera para responder a la pregunta de cómo se amargó Bret Hart. I'm Bret the Hitman Hart. Best there is, the best there was, and the best there ever will be. Bret nació en una familia de luchadores. Well, my parents had 8 boys and 4 girls. All 8 boys got into wrestling, and all 4 girls married wrestlers. La infancia de Bret fue duro. Creció en una familia numerosa, corta de dinero. Desde que nació, anhelaba el reconocimiento, quería hacer algo notable. Pero el orgullo de su padre había que ganárselo. Stu Hart, patriarca de la familia Hart, dirigía una promoción de lucha libre en Calgary, Stampede Wrestling. A las cenas de los domingos solían asistir otros luchadores y sus familias. La casa Hart era un lugar de encuentro para entrenar juntos y prepararse para el show. We couldn't be into it any more deeply than we are. So everything is wrestling. The whole family was so tied in with wrestling and sacrificed everything for wrestling. Bret y sus hermanos aprendieron pronto lo que se necesita para triunfar en el negocio. El sótano de la casa Hart llegó a conocerse como el Dungeon, el terreno de juego personal de Stu. They'd be screaming for their lives down there. Esa era la forma en que Stu medía a un hombre. Si sus alumnos demostraban ser dignos, les enseñaba todo lo que sabía de sus días como luchador de estilo shoot. Esta es una grabación que hizo la hermana de Bret. You could hear it through the living room. There's a hole in the floor where the pipes have to go, and it goes straight through to the gym. There's some country western song in the background, and this guy screaming, and my dad saying, "Have some discipline." Have some discipline. Las expectativas de Stu eran claras. Uno tras otro, los hermanos de Bret empezaron a entrenar en el Dungeon. I'm confident, Ed. I've been training really hard for this, and I'd like to make my family proud of me. Bret también prosperó bajo la presión. A los 13 años, ganó una medalla en lucha amateur. Bret recuerda este momento. Demostrando su valía en el ring, podría lograr que su padre se sintiera orgulloso. The relationship I had with my father sort of took a different direction from that point on. Those early days with my dad helped me come up with a submission hold of my own, my finishing move, the sharpshooter. Entrenando con su padre, también aprendió a ser un hombre. Las hermanas de Bret fueron intimidadas en la escuela por ser parte de una familia de luchadores. Bret las defendió, se presentó solo para luchar contra un chico 2 años mayor y mucho más fuerte que él. Bret lo venció hasta la sumisión. Se ganó el reconocimiento que tan desesperadamente buscaba de su padre. That was a big turning point in my life. And I never had any desire or plans to ever become a professional wrestler. That was definitely where I wasn't gonna go. A los 20 años, Bret fue al college para estudiar cine. Sin embargo, ya entonces encontró mucho más éxito en la lucha amateur. Se convirtió en campeón universitario. Sus notas bajaron al darse cuenta de que su verdadera pasión era la lucha libre profesional. El brutal entrenamiento en el Dungeon lo preparó para todo el castigo físico que el negocio de la lucha podía ofrecer, pero nada pudo prepararlo para el maltrato psicológico. En 1978, Stampede Wrestling dio la bienvenida a un impresionante luchador inglés llamado Dynamite Kid. And brought him over, and then Davey came over later. They were cousins, and they had a huge impact on Stampede Wrestling. Bret aún estaba aprendiendo a desenvolverse en el ring, y ambos fueron emparejados. Between the Dynamite Kid and Bret Hart.
En sus primeros combates, Kidd lo guió y lo motivó para mejorar. Algunos de sus combates fueron muy brutales. Una vez, Dynamite pateó a Bret en la cabeza mientras él se sangrió con la navaja, lo que le provocó un corte enorme. Bret dice que Dynamite Kid era un matón. No se gustaban el uno al otro, pero ambos tenían un profundo respeto mutuo por lo que cada uno dejaba en el ring. The Dynamite Kid was the best there is, the best there was, the best there ever will be. Bret estaba orgulloso de luchar en la promoción de su padre. I can remember when I first got in, I'd always introduce myself around the dressing room as Bret Hart, Stu Hart's kid. North American Heavyweight Champion. How about... En 1979, Bret tomó un vuelo a Nueva York para sustituir a Dynamite Kid, que estaba lesionado. Bret estaba ansioso por luchar frente a una gran multitud y probarse a sí mismo a una nueva audiencia en el Madison Square Garden. Pero había un problema. They said that Vince McMahon Jr. said that I didn't have a big enough name to wrestle in Madison Square Garden. So they took me off the card. I remember they gave me $500 and pat on the back, and I was so pissed off about it. Actually, I was just heartbroken. I was really disappointed. Esta decepción hizo que Bret trabajara aún más duro. Bret se prometió a sí mismo que algún día volvería y agotaría las entradas del Madison Square Garden. En 1984, Stu Hart luchaba por mantener su promoción a flote. Su esposa llevaba años insistiendo en que abandonara el negocio de la lucha libre. Ahora se presentaba la oportunidad perfecta. We all recognized my mom was tired of draining of the family fortune, also being lost all the time. Wrestling was always a losing enterprise for my mom and dad. Stu decidió sacrificar sus sueños por una jubilación tranquila y vendió a un ambicioso Vince McMahon la empresa que había construido durante décadas. I, Vince McMahon, bought my competition. Junto con los sueños de Stu Hart, adquirió a las mayores estrellas de la empresa. Vince would take Bret and Jim, and Davey Boy, and Dynamite. Son algunos de los luchadores más influyentes y hábiles de su época. Stu was out of business, and I was in the WWF. Bret empezó en la división de parejas, luchó con Dynamite Kid, luego con Jim The Anvil Neidhart, como la Hart Foundation. Eran de las pocas parejas capaces de trabajar con cualquiera, sin importar el estilo, y siempre ofrecer un gran combate único, sin falta. I'm not going to do the same match with this guy that I'm going to do with this guy. When I have a match with somebody, I might do the same moves, but it's never the same story. A lot of wrestlers do the same match every night. Mientras que Andre el Gigante y Ultimate Warrior tenían más de los mismos combates de 30 segundos cada noche en los house shows, eran los luchadores de base como Mr. Perfect and Bret Hart que ocupaban el resto del show. Sus rivales, los British Bulldogs, fueron parte de la misma familia. I'm just so proud of them. To see these guys out there having tag matches against each other, and they were such good matches. Pero Bret quería más. Le pidió a su jefe un match mano a mano para probarse fuera de la división de parejas. Su oponente, Dynamite Kid. Watch this snap suplex coming up. Tras 12 minutos de clase magistral técnica, se habían ganado a todos los presentes, excepto Vince McMahon. Bret no encajaba en su molde de futura estrella. No tenía el físico adecuado. En 1986, Vince contrató a alguien que sí lo tenía, el culturista canadiense Tom Maggi, y lo enfrentó a Bret. So I went back and I said, what are your 3 best moves? I just kind of spaced them out for him. I said, just listen to everything I tell you and don't question anything I tell you to do. Like, you're going to get hired after today. Bret perdió el match, pero su oponente fue contratado. Bret lo hizo lucir tan bien que Vince pensó que Maggi era el próximo Hulk Hogan, cuando en realidad fue Bret Hart quien hizo el trabajo pesado. Pero no obtuvo ningún reconocimiento por ello, lo que aumentó su resentimiento. Se sentía ignorado. Ya era uno de los mejores luchadores, pero los focos seguían eludiéndole.
Aquí estaba en WWF, el primero de los chicos Hart en llegar tan lejos. Y aún no era suficiente. Como padre de 2 hijos, ahora tenía responsabilidades. Pensó en todo ese tiempo, viajando de show en show, que podría haber pasado con su familia. En octubre de 1989, 5 años después de debutar en la WWF, Bret sufrió una grave lesión en un combate con Dino Bravo. Bravo le empujó desde el aprón. I thought I was suffocating. I didn't know if I'd punctured my lung. I didn't know what happened. I just knew I got hurt really bad. I couldn't take a breath. Bret sabía lo que se sentía al asfixiarse. Cerró los ojos y se encontró en el dungeon de la casa Hart, con la silueta de su padre destacándose detrás de él. Screaming for your life. Were you actually screaming and pleading and begging for your life? Which, Lord knows, I did on numerous occasions. And my dad was always screaming it in your ear that this was your last breath. You know, you breathed your last breath. I can remember that ringing in my ears lots of times and thinking, I probably have. Bret está tendido en el suelo, luchando por respirar una vez más. Dino Bravo lo lanza al ring para clavarlo, pero para su propia sorpresa, Bret pone su pie en la cuerda. Which was my own dumb move, but I just refused to lose to this guy. He stomped me a couple more times, and eventually got myself counted out. They took me out of there in an ambulance. Bret llegó a casa y bajó al sótano. Pensó en su padre, en cómo lo había criado. De adolescente, Bret tenía miedo de su padre. Ahora que tenía sus propios hijos, lo comprendía mejor. En muchos aspectos, Bret reflejaba a Stu, pero hay algo que nunca les haría a sus hijos. Nunca los torturaría. It's so bizarre to think that I want to have that in my house. That it's pretend. For me, it was all too many times it wasn't pretend. El mayor objetivo de Bret era subir a la cima de la montaña y ganar el campeonato mundial. Y solo había una persona que se interponía entre él y sus sueños. Su jefe, Vince McMahon. I wanted him to go. That was the best investment I ever made. He delivered me these great matches, and that's all I wanted to do was prove to him that I was worth it and earn that money. El mundo descubrió lo que Bret sabía desde el principio, que es el mejor luchador profesional en cualquier rincón del planeta. The excellence of execution, the best there is, the best there was, and the best there ever will be. I look at what I did. That's an art form. Just watch the beauty of it. En 1992, Bret Hart se enfrentó al Undertaker en su primer combate mano a mano en el Madison Square Garden. 12 años antes fue rechazado por una pequeña empresa. Ahora era una de las principales estrellas y pronto se convertiría en campeón mundial de la promoción de lucha libre más candente del momento. Pero por cada éxito había un contratiempo. 7 meses después, Bret se enfrentaría al British Bulldog en el main event de SummerSlam en 1992. I can say it about Davey. He was England's most famous athlete at that time. They had sold over 80,000 tickets in less than 11 hours. He was a superstar over there. The British Bulldog is coming to Wembley Stadium, and I'm not coming to Wembley Stadium to lose. Bret esperaba con ansias el gran combate con su cuñado, pero el British Bulldog no estaba en condiciones de preparar un combate adecuado. Luchó contra la adicción. Everyone around me thought, this guy's got a drug problem. And I did have a drug problem. I couldn't get off the morphine. Bret tuvo que planear todo él solo. Aún así, los dos protagonizaron una actuación histórica. Bret estaba muy orgulloso. 1,000 English wrestling fans, riveted to every single move. Pero cuando volvió al vestuario, resultó que casi todo el mundo se había ido ya al hotel y nadie había visto su match, incluso su familia, lo que aumentó su sensación de decepción y aislamiento. Bret perdió esa noche.
el British Bulldog lo derrotó por el campeonato intercontinental, pero ganó algo mucho más importante: el favor de Vince McMahon. His knack for storytelling are basically unparalleled. I think Bret is in a class by himself. Solo 2 meses después, Bret Hart derrotó a Ric Flair para convertirse en el campeón mundial de pesos pesados. Congratulations. All of those dreams, all of that hard work has paid off. Your wishes, your dreams have now come to fruition. Right now, how proud I am of this moment. This is the greatest moment of my whole life. And I dedicate this moment to all the people that believe that the biggest dreams can still come true. This is kind of interesting here. You're the most famous Albertan in the world. I think I end up maybe being the most famous Canadian in the world, too. Right from the very, very beginning, I've had to claw my way up to the top. Actually, to come out of the wrestling profession someday as a success rather than a wrestling tragedy, which is what so many of them turn out. Por una vez, al tener el título, Bret sintió que había obtenido lo que se merecía, aunque no de la manera que él hubiera querido. Estaba molesto con Ric Flair por no estar al 100% y no esforzarse tanto como él. And you know what? Rui did the same thing every night. He still screwed up lots of stuff and we never quite did it my way. También hubo sospechas de que Bret fue elegido campeón debido al escándalo de esteroides. Dr. George Saorian, el médico de Ring, había estado suministrando esteroides a los luchadores de la WWF. In Harrisburg, Pennsylvania next Monday, a doctor will go on trial, charged with prescribing anabolic steroids to several professional wrestlers. Dr. George Zahorian has been indicted by a federal grand jury on 15 counts of distributing muscle-building steroids. En ese momento, casi todos los luchadores estaban utilizando esteroides, con la excepción de Bret Hart. El Hitman tenía fama de hombre honesto y de principios, un héroe canadiense, tanto delante de las cámaras como detrás de escena, así que sería el campeón perfecto para representar a la empresa. Bret Hart's not going to get busted with an underage girl in a hotel, or we found a kilo of cocaine in his bag. When you see this symbol, you can be assured of drug-free sports entertainment that you and your entire family can be proud of. Pero Bret dice que él no califica como straight edge porque usó esteroides. En su autobiografía dijo que solo había usado esteroides una vez. Estaba en un país extranjero, probablemente Japón o Inglaterra, con Jim Neidhart o Dynamite Kid, que le inyectaron. En otras ocasiones declaró que utilizó los esteroides de forma constructiva para recuperar masa muscular tras una lesión de rodilla. En una entrevista radiofónica, incluso atribuyó a los esteroides haber salvado su carrera. If you go back and you look at all the facts, my story's never changed. It's always been the same story right from day one because I tell the truth. Después de su victoria por el título, Bret tuvo algunos combates más contra Flair, pero por alguna razón, algo siempre salía mal. I remember he told me that he was having some problems at home or something like that and he was distracted. I remember actually going to Vince and going, I think he's sabotaging the matches, trying to sabotage we keep screwing up the finish and stuff like that. It's like we're going and doing the worst endings to our matches. Bungled up the finish all the time or something went wrong. Ric Flair iba a dejar la WWF para irse a la empresa rival, WCW. Bret especuló que Flair le saboteó porque no tenía nada que perder. Tal vez al acudir entonces a Vince McMahon para contarle sus sospechas, Bret Hart sembró la semilla de la desconfianza que más tarde desembocaría en la traición de Montreal. A medida que la estrella de Bret Hart ascendía, su personalidad comenzó a transformarse. We got megastar on our hands in the form of Bret Hart. The girls are just like throwing themselves at Bret. It was like at a big movie premiere. But this is way over the top, unlike anything I'd ever seen. His work had made him this megastar. That was all they wanted to see. That's all they wanted to talk about. Over the years, Vince had a good relationship with Bret.
Bret le había convencido, y a todos los demás, de que era el mejor. Su éxito no se basaba en su altura y apariencia física. Su éxito se basaba en su habilidad en el ring. El reconocimiento de ser campeón mundial, que para él tenía un gran significado, se le subió a la cabeza y se ganó la reputación de ser inflexible. It was Bret's match, you know. We did what Bret wanted to do. If years later, and hadn't had more experience and stuff, it would have been a different match. Algunos luchadores han descrito a Bret como egocéntrico. Estaba demasiado centrado en su propia importancia y muy orgulloso de sus propios logros. Le granjeó la reputación de ser el mayor fan de Bret Hart. People actually believe that Shawn Michaels is the best wrestler in the whole World Wrestling Federation. Like, he's the top one, better than I am. And that just drives me nuts. It just drives me nuts. Pero al menos Vince creía en él. En la mente de Bret, él y Vince compartían un respeto mutuo. Poco sabía él que no era lo que su jefe sentía por él. En una entrevista con Michael Landsberg, Vince McMahon habló de que algunos luchadores no sabían cuál era su lugar. And sometimes their ego gets the best of them. And more often than not, that does not happen. It happens on occasion. But I think Bret Hart? I think that, oh, no question about Bret. When people say wrestling, you know, they talk about wrestling not being real. It's far more real than people think. All you had to do was walk into the living room and hear the sounds that came out of the dungeon, out of the basement. These guys screaming for their lives. I mean, to me, that was about as real as it could get. Bret creía, hasta cierto punto, que la lucha libre era real. Eso es lo que le hacía tan grande. Planeando sus matches, se imaginaba a sí mismo como un aficionado, sentado en primera fila. Make me go, oh, that was a great end. Like, now that's what you gotta do, is you gotta be a kid. En 1994, Vince propuso la idea de un gran feudo entre Bret y su hermano pequeño, Owen. Bret consultó con su familia si estaba bien. Owen vio una gran oportunidad para su carrera, y Bret haría todo lo posible para darle un empujón. But when I got to the building the next day, I remember Owen goes, I want to do it. That gave Owen this opportunity to be the star that he sort of always missed. He kept missing his opportunities, whether it was injuries or different things. I fully anticipated lifting Owen to the highest, getting him to that level that he deserved to be. Remember this, Owen. If we do this thing, we do it old school. Podían llevarse bien entre ellos, pero delante de los demás se tratarían como enemigos. Ya no montaban juntos. Incluso en casa de su madre, Bret se sentaba en un extremo de la mesa y Owen en el otro. Bret dice que no quería insultar la inteligencia de nadie. Owen's coming back to help the Hart family celebrate. Oh, wait a minute, what's going on here? You know, I'll be the first one to admit there was a lot of friction between Owen and I. I know that, and I'm not going to deny that. But the fact is, I knew this was tearing up the family, and I knew that Owen and I had to sit down and we had to resolve this thing, and that's exactly what we've done. For the biggest match of my life, it was a dream come true. I thought I had the best partner in the world, my own brother, but you're too selfish, like I've said all along. Your ego is too big. You only worry about yourself, Bret. All you had to do was just tag me. My hand was there. Just tag me. I've been living in the shadow of you, Bret, all my life, and I'm sick and tired of it. You and me, face to face, one-on-one. I'm challenging you, Bret. If you got the guts, step up to the plate. I gotta go through my own brother, my own flesh and blood. Owen, you've brought this all on you. I hope you're happy. Juntos protagonizaron combates increíbles, en los que destacaron sus habilidades técnicas y su capacidad para contar historias. Para muchos, Owen contra Bret es una de las tramas más memorables de la lucha libre. En su último enfrentamiento, Bret salió vencedor, poniendo fin a la trama. Fue entonces cuando Bret pensó por primera vez en retirarse. Every day, you know, you get up, and it's not the easiest thing in the world to go out there all the time, and you know, you're just always entertaining somebody else's kids, and you're packing your bags. Bret tuvo 4 hijos.
Showing me around pretty good there, boy. Looks like he has an easygoing disposition, but he has the personality of a rattlesnake. A veces les dejaba venir a la arena para poder pasar tiempo con ellos. Su hija Bean dice que de niña no siempre era fácil entender lo que era real y lo que no. Do you understand why your dad's moving? I've been gone a lot, which has been unfair to my wife. Julie's been left with most of the dirty work. En un documental filmado en 1996, Brett bromeó sobre la posibilidad de luchar otros 10 años. Well, like a guy wandering around the prison yard that's a lifer. Kind of got the warden in my back pocket kind of thing, but I can't wait to get out. Brett amaba la lucha, pero había logrado todo lo que quería lograr. Quería volver a casa. Are you looking forward to the day when Brett hangs up his boots? I've been waiting since he was 25, Paul. And then Ted Turner's WCW made me an incredible offer to jump sides and come work for them. An enormous amount of money. En WCW podría ganar $9 millones en 3 años. Debería haber sido una decisión fácil, dice Brett, pero ser leal le significaba más. I've really only worked for 2 promoters in my whole career, McMahon, and I've worked for my father, Stu Hart. If I left, it would have been a little bit like leaving my dad. Vince le hizo una contraoferta para evitar que su máxima estrella se fuera a la promoción rival. Aunque la oferta de WCW era mucho mejor, Brett se comprometió 20 años de su vida a la compañía de Vince McMahon. But when it comes right down to it, to everything I've ever done and everything I ever plan on ever doing, well, I'll be with the WWF forever. Normalmente, contratos de lucha libre duran entre 1 y 5 años. Brett pensó que este contrato de 20 años era un signo de lealtad y de confianza mutua. Esbozaba una transición gradual a medida que envejecía. Pero solo 1 año después de firmar el contrato, todo se vino abajo. Something strange has been happening. The guys the American fans are supposed to hate are becoming the heroes. Fue el comienzo de la era Attitude, que marcó un claro cambio en el panorama de la lucha libre. Los valores tradicionales que representaba el Hitman pasaron a un segundo plano. Well, the show's very sexual, and I think in a bad way. I don't think you watch wrestling for sex. I don't think it's become something presentable to your children. Like, just become something I don't really want to associate myself with. We in the WWF think that you, the audience, are quite frankly tired of having your intelligence insulted. We also think that you're tired of the same old simplistic theory of good guys versus bad guys. It's a way to justify anything as being okay, whatever's convenient at the time. It's a way to justify if they want to do men beating up women, if they want to do racism. Since there's no good and evil, anything is allowable. Brett califica a los luchadores basándose en 3 categorías: su aspecto, su promo y sus habilidades de lucha. Say like Hulk Hogan was a 9 out of 10 promo, 9 out of 10 look, 1 out of 10 wrestler. Vince, en cambio, favorece el entretenimiento. Vince, you brag all the time. We're not wrestlers anymore. In a lot of respects, it's archaic. We're entertainers. We're coming up with concepts and things of that nature. We say, boy, wouldn't it be nice if we can get that word wrestling out of the WWF? What they did is they murdered this Hitman character. So from here on in, the American wrestling fans, coast to coast, can kiss my ass. One thing I've learned is that Americans will do absolutely anything to screw ya. I don't think there are any good guys anymore. People seem to be sick of good guys. Uno de los mayores rivales de Bret Hart fue Shawn Michaels. Michaels, he's an incredible performer, but also a lot of his stuff is more pretty. Sus luchas fueron increíbles, pero entre bastidores no se soportaban. We're gonna find out what the role model has to say when he comes face to face with the World Wrestling Federation's favorite degenerate. Shawn Michaels saw an opportunity to be more and more of a top guy and also to be more and more of a prick. Look, I was such a prick. A real dick at that time.
exactly what I think of you and everything you do. I came close to punching Sean quite a few times. Bret estaba frustrado con la nueva visión de Vince para el producto. Sean la copió. Sean was starting to get overwhelmed with negative. Doing a Chip and Dale kind of gimmick is not a heroic thing to do. Lo que comenzó como una competencia de lucha libre se volvió cada vez más personal. Bret se sentía irrespetado por Michaels. Odiaba sus payasadas entre bastidores y su falta de profesionalidad. Al mismo tiempo, Vince McMahon estaba cada vez más convencido de Michaels. Cuando WCW superaba a WWF en las guerras de los lunes por la noche, Vince tuvo que recortar gastos. Pero en vez de despedir a Michaels, que había amenazado con irse a la competencia, Vince se retractó de su acuerdo con Bret Hart. He was trying to find ways out of it and told me that he goes, we can't meet your contract anymore. Vince told me that basically he couldn't afford to pay me the contract that he'd given me. Kind of broke my heart, like where it's like, okay, I get it. I remember I got off the phone from him and I said, I guess I'm done. Un documental de la época muestra su reacción. And finally ended my career, 14 years with the WWF. But I can't help but feel really heartbroken and disappointed that I left this company. I gotta think about everything, just see what makes sense. I call Eric, maybe. I don't know. Can we cut this off now for a little while? Poco sabía Bret que no era la primera vez que Vince le había traicionado, y ciertamente no sería la última vez. Las semillas de la desconfianza fueron sembradas en ambos lados. I felt that upper management wasn't treating me right, that I was sort of, yesterday's news for them, which I didn't think was fair. Extremely frustrated over what has just happened. Whoa! Frustrated isn't the goddamn word for it! This is bullshit! Bret firmó su contrato con la promoción rival, pero seguía siendo campeón de la WWF cuando iba a dejar la empresa. Así que Vince y sus asesores idearon un plan. Bret iba a tener un último combate para dejar el título contra su mayor rival, Shawn Michaels. Bret estaba receptivo a la idea al principio. I said, I have no problem putting you over. I have no trouble dropping the title to you, doing anything you want. And the big problem between me and Sean started right there, and he said, well, I appreciate that, but I just want you to know that I'm not willing to do the same thing for you. And then he turned around and walked out of the dressing room. And that rubbed you the wrong way. Well, I don't know anybody that would ever say that to somebody that's offered to put him over. Bret entonces rechazó cualquier escenario en el que perdiera el título ante Shawn, porque Shawn le faltó al respeto. Vince, somehow he thought this match was magically going to go in the ring and everything was going to work out like he wanted. And the closer that we got to the match, the more obvious it was that it was not. One of the things he had given Bret in that brand new contract with all the bells and whistles was reasonable creative control of his character and the way he was presented. I said, I've told you, I'm not putting Sean over. I said, give me Steve. I'll drop it to anybody in the company any way you want. I even offered to drop the belt to Sean the next day on Monday Night Raw. In Ottawa. But what difference would that have made? It would have just proved that he had respect for me. Okay, I got you. Undertaker, que tenía estrechos lazos con Vince McMahon, fue a verle y le sugirió que podía quitarle el título de campeón a Bret para solucionar el problema. Pero Vince se negó. Estaba empeñado en ponerle el cinturón a Michaels. For my last 30 days of my contract, I got reasonable creative control. Like, we can't do anything either way that isn't mutually acceptable to either party. Thank God I put that in. Yeah. What if something happens regardless? Bret admiraba a Vince. And I remember, like Vince, I was pretty close with Vince and like in a fatherly kind of way. And in fact, he was going to help me negotiate my deal with WCW. Pero Vince no sentía simpatía por Bret. Para él, no era más que un activo muy valioso, uno que preferiría derribar y destruir antes que dejarlo ir. You told me I could leave any way I wanted. Now you're throwing this at me. Supposedly, Bret was going to show up the next night on Nitro with the belt. Whether Bret Hart would have ever done that or not, I don't know. We'll never know.
but that would have been very detrimental to the World Wrestling Federation, and that's not the way Bret Hart was raised in this traditional business. Al final, Vince engañó a Bret porque temía que Bret lo engañara a él. Para Bret, este negocio era personal. Para Vince, era solo eso. Negocios. And at first I was like, I wanted to just kill Vince. I wanted to just jump through the ropes and just punch him out. I couldn't believe he did it to me after all the years that I gave him, all the matches and all the hard work, and he would disrespect me like that. You son of a bitch. Screwing Canadian hero in Canada? How much more evil can one get? I have no sympathy for Bret whatsoever. None. En el momento en que sonó la campana, todo el mundo de Bret se vino abajo. En aquel momento insistió en que estaba bien, que solo el personaje de Hitman se había visto afectado por la traición. Pero entrevistas recientes dicen lo contrario. La traición de Montreal fue un disparo al corazón y no sería el último. Sometimes I lost sleep over what I should have done that day. I did have suspicions about the referee. I said, you know they're going to ask you to screw me tomorrow. I said, no, I will not count you out. I hated it. I trusted her. That was my fatal mistake. Sean actually didn't know how to put the sharpshooter on, and I moved my legs and switched them the right way. I grabbed Sean's leg and started in reverse, and you could hear the bell. How you feeling? Tired. The screw job changed so many things in the business. The innocence of wrestling changed. So we're talking with Bret Hart, the Hitman, today. How are you? It was very important to me after 14 years of probably the most dedicated, loyal, hardworking service that you could ever get out of a professional wrestler. I'd given this man everything you could ever ask for, and I made it very, very clear that my character was not in any way, shape, or form going to be humiliated. Algunos dicen que es irónico que, de todas las personas, fuera Bret Hart quien expusiera el negocio de la lucha libre. Pero a los ojos de Bret, fue Vince quien destapó el negocio, quien descorrió el telón de todo el drama y la política entre bastidores en el momento en que decidió joderle. Bret solo trataba de hacerse oír, y Vince también dio su versión de la historia. I truly believe that Bret Hart screwed Bret Hart. Bret's gonna have to live with that for the rest of his life. Bret se quedó en casa durante un mes después del incidente, pero ya no era el mismo. Julie dice que su estado emocional afectó a su matrimonio y a su relación con sus hijos. Siguió viendo wrestling por televisión para ver cómo el equipo creativo manejaría la partida del Hitman. 2 semanas después de Montreal, vio esto. We always knew Bret was short on charisma, short on talent. I would love to be able to say that it didn't bother me, but it bothered me just thinking, geez. A Bret siempre le preocupó que pasara algo así. Él y McMahon lo discutieron en una llamada telefónica. Subject to that kind of stuff when I leave, and he said never happened with Bret Hart with this company. Incluso antes de la traición, estaba preocupado por el legado que dejaba, el trabajo de su vida, incluida su etapa en la promoción de su padre, ahora únicamente en manos de Vincent McMahon. I would always have access to my history and footage and all those kind of things. In a lot of ways, I thought, I'll be back in 3 years. And of course that would happen. En cambio, Bret Hart hizo su deslucido debut en WCW. If you look at how Bret Hart even came to WCW. Is that what you want? Referee? It's so lame, like such a lame way to bring me in. I would be honored to be the referee. I found myself scratching my head from the day I got there and to the day I left. Vince McMahon told me that before I got there. So WCW would never know what to do with a Bret Hart. Vince was always a detail guy, whereas Bischoff never had a clue about anything. And with all due respect to Bret, his strong suit is his wrestling. He's not that good on the stick. He's not that good on the microphone. So when he worked for Vince, a lot of his stuff was taped interviews where they could do several tapes and get it the way they wanted it, or they could feed lines to him or whatever. And everything we did was live TV. And some of the guys were real good on the stick, and if you weren't, too bad for you, we buried.
Tras un enfrentamiento con Ric Flair, el ímpetu inicial de Bret se esfumó. Culpó al equipo creativo, en especial a Eric Bischoff. Todo lo que se les ocurría no funcionaba. Psychology, they call it in wrestling. Some guys got it, some guys don't. Some guys never get it. Some guys don't even know what it is, like a Bischoff. Eric Bischoff, el director general, a su vez criticó que era difícil trabajar con Bret. The plans that we did have for Bret were executed so piss poorly because of his just detachment from it all. But Eric Bischoff was one of the most stupid idiots I ever met in my whole life. Según Bret, hay alguien más que también fue responsable de su poco estelar carrera en WCW, Hulk Hogan. Hogan formaba parte del comité de contratación en ese momento y los dos tenían cierta animosidad entre ellos cuando Hulk se negó a perder ante Bret. Al principio era solo una sospecha. So that'll tell you that Hogan sabotaged my career, everyone else's career, and it might be plausible. Pero cuanto más pensaba en su segunda oportunidad en WCW, más se amargaba. Hogan put a knife in my back the second I got there and made sure that they never did anything with me. Después de la traición de Montreal, Owen Hart se sintió muy incómodo trabajando para Vince McMahon. Owen was as upset, maybe almost as upset as I was, but he also was locked into I think he got a year and a half in a 5-year contract. Lo discutieron a menudo. Distressed to have to work for somebody openly did to me in front of him and in front of everyone else, and then expected Owen to get in line like nothing ever happened. So I think Owen was really, really affected by it. Never let on after a certain point how much it affected him because he knew that we sort of hands were tied. 9 años antes, Bret había abogado por Owen para que firmara con WWF. Ahora estaba negociando un trato con Eric Bischoff para llevar a Owen a WCW. Pero Vince se enteró y llamó a Bret. He said right out, he said, if you stick your nose in Owen's business again, I will sue you for commercial interference. I will sue you with a smile on my face. I will sue you for everything you got. I said, if you're in integrity, just let him go. At any point, just let him go. He said, I'm not letting him go, and I'll never let him go. En su legendaria historia, Bret y Owen implementaron dinámicas de la vida real para añadir algo de fuego a la trama. Owen quería crear su propio legado. On hold, the brother of Bret the Hitman Hart, Owen Hart. Let's see what he has to say. Before we get started here, I'd just like to say I'd rather, if you could, please don't refer to me as the brother of Bret the Hitman Hart. I'd rather you just call me Owen Hart because I can speak for myself, and I'm just a little tired of always being under the shadow of Bret the Hitman Hart. Owen temía que Bret estuviera resentido con él por seguir trabajando en la empresa que tanto le costó a su hermano. That's enough. I'm not mad. If you can't get out of your deal, you can't get out of your deal. Just don't ever let the wrestling business ever put you. El 23 de mayo de 1999, Owen Hart subió a las vigas del Kemper Arena de Kansas City, Missouri. En el evento Over the Edge, saltó por el borde. Como parte de su entrada, debía deslizarse hasta el ring suspendido en un cable de acero, pero esa noche algo salió terriblemente mal. El mecanismo del arnés de Owen no funcionó correctamente y se desplomó al cuadrilátero. Las cámaras se apagaron. Owen Hart fue trasladado al hospital con una hemorragia interna masiva que le causó la muerte poco después. And you're back in 10, 9. 15 minutos después del accidente, el programa volvió al aire. I have the unfortunate responsibility to let everyone know that Owen Hart has died. Owen nunca quiso hacer esta entrada. Tenía miedo a las alturas, pero entre bastidores, los oficiales insistieron en que necesitaba algo drástico para diferenciarse. La Federación Mundial de Lucha Libre ya no se trataba de lucha libre, se trataba de entretenimiento. De todos los hermanos Hart, Bret tenía su vínculo más estrecho con Owen. Al enterarse de su muerte, quedó devastado. They called to tell me that something really bad had happened and to call them right away.
Bret ha hablado abiertamente de cómo este suceso le destrozó. I don't think there's a day that goes by that I don't talk about him or think about him. Perder a su hermano de una forma tan impactante, pública y evitable, le sumió en una profunda depresión. Tras la muerte de Owen, Vince se puso en contacto con Bret. I didn't want to meet him. And I was carrying a lot of stuff on my back. And I just didn't know how to deal with Vince. Intentó encontrar un equilibrio, afrontar sus intensos sentimientos de dolor y rabia y hacer frente a la situación. I don't know what I want to say to him. I really don't. I'm so angry and hurt over this whole thing. But at the same time, whatever happened isn't even important. So I'm trying to find a footing here. Eligió un lugar neutral para la reunión, un parque en Calgary, aire fresco, canto de los pájaros. Una hora antes de la reunión, recibe una llamada. 2 o'clock, the day gets in on a Sunday, and they tell me that Vince doesn't want to meet me in the park. He's scared I'm going to kill him. So Carl Marcus, he's scared you're going to kill him. So if he's scared I'm going to kill him, why does he want to meet me? I don't want to meet him. Tell him to go to hell. I don't give a shit. Al final, Vince cedió y se reunió con él en el parque. Habla de ello en una entrevista. Out of respect to Owen, I met with Bret. Only out of respect to Owen. Bret carried the entire conversation. I couldn't believe what I was hearing. I had ruined his marriage. I had ruined his career. He wanted to go back to that incident at the Survivor Series. All he wanted to talk about was himself. Nothing to do with his brother. You think Vince should have stopped the show? Yes. I don't understand anyone else's thinking. I don't know how you could go on. No one thought of stopping the show at that time. What you do, your business, is entertainment. And you allowed the entertainment to continue with the blood of Owen Hart still in the ring. I'm not sure that's not disrespectful to Owen Hart and his family. Cuando Bret y Vince se encontraron en Calgary, Bret le preguntó directamente por qué no paró el show tras el accidente de Owen. Vince respondió que temía que los fans se amotinaran. Bret no podía creerlo. If Vince had dropped little Stephanie from the ceiling, I think he would have stopped the show. Para todo lo que Vince decía, Bret tenía una mejor respuesta. Entonces, finalmente, Vince le dijo que lo que hizo en Montreal fue el mayor error que cometió, el mayor arrepentimiento que jamás tuvo, y que daría lo que fuera para enmendarlo, que Bret debería volver y trabajar para él de nuevo. I think it would be a PR thing to get the dead brother's brother back after what happened. We show everybody that, okay, here's the happy ending. El funeral de Owen reunió a toda la familia Hart, al menos por el momento. Stu Hart estaba especialmente molesto. Poco después de la muerte de Owen, le contó a Bret un secreto que le había atormentado durante más de 15 años. En el mismo momento en que Bret llegó a WWF, ya estaba jodido. Cuando su padre vendió Stampede Wrestling en 1984, Vince McMahon se negó a pagarle los $750,000 que habían acordado. Nunca le pagó a Stu porque sabía que tenía influencia sobre él, sus hijos, Bret y Owen. Para proteger sus perspectivas de carrera, nunca lo mencionó. Bret screwed Bret. I have no sympathy whatsoever for Bret. Cuando Bret se enteró de que Vince había estafado a su familia con todo lo que poseían, sintió una profunda traición. Often lied to me and let me down with his lies. Lo mencionó en su autobiografía, que también fue ofendido de que su padre nunca le dijo. The whole thing's been hard. Unas semanas después del funeral, Martha Hart, viuda de Owen, demandó a la WWF por la muerte injusta de su difunto marido. Lawsuit against the World Wrestling Federation, announced today by the family of Owen Hart. This is it, the 118-page lawsuit. Bret inicialmente apoyó a Martha. Esperaba que a través de la demanda podría obtener justicia para Owen y también para sí mismo. Quería asegurarse los derechos del metraje de su carrera como parte de un posible acuerdo. El objetivo principal de Martha fue diferente.
Los derechos para Brett no tenían nada que ver con la demanda por homicidio culposo que Martha estaba llevando a cabo. Incluirlos podría haber complicado los procedimientos legales. A Brett le decepcionó que Martha no pudiera ayudarle. Esta fue la primera grieta en su relación. La familia Hart se estaba desmoronando. El equipo jurídico de WWF explotó las tensiones familiares, ofreciendo acuerdos y dinero a distintos miembros de la familia. We divided and conquered my family with such ease. They came up there and threw money around to certain people, and they, within seconds, almost justified what happened. Esto llevó a algunos miembros de la familia a cambiar de bando. Has Vince bought the Hart family? This is disgusting. Los documentos del caso de Martha fueron robados por un familiar y compartidos con Vince McMahon. La familia de Brett tiene un amplio historial de problemas causados por la lucha libre. Algunos miembros de la familia simplemente ya no quieren eso, pero otros, incluido Brett, quedaron tan marcados por la injusticia que tuvieron que hacer algo. Los cimientos de Brett se desmoronaban. Hablando de la demanda, dijo: 2 de sus hermanas eran, cito, absolutas zorras. Sin duda, este fue un punto bajo en la vida de Brett, pero todavía tenía lucha libre. En WCW agregó un reinado más de campeonato mundial a su larga lista de elogios. Goldberg y él se enfrentaron en 2 house shows para prepararse para un enfrentamiento final en Starrcade 99. Entonces las cosas se torcieron. There is an art to wrestling. The real art of professional wrestling, you should never get hurt. And you should never hurt anybody else. Like, I can do wrestling. I've been wrestling 20 years. I've never hurt anybody. And I was a pretty physical wrestler. Hay algunas acusaciones de que Brett lesionó a algunos luchadores, pero el consenso general es que Brett era uno de los luchadores más calculadores. Goldberg era la antítesis completa. He body slammed Baku on his head, straight down, almost broke his neck, and just different things. And it's like, you know, we're not crash test dummies. Con Brett, el negocio corría en su sangre. Goldberg, no tanto. A los ojos de Brett, él nunca entendió la lucha libre. He never understood that it was all the guys going in there making him look good every night that is why he was over, and it wasn't about him, it was about the guys that he was hurting, and he was hurting a lot of guys. And even with me and Bill, one of the last words I said to him before I went out to the ring with him that night was, I said, whatever you do, don't hurt me. If you ever watch it back, there's no work in it whatsoever. He threw me in the ropes and kicked me with every ounce of strength he had in his whole body. Till the day I die, I'm going to feel bad about it. And there's nothing that I can do to take it back. Brett reconoce sus disculpas. When he did talk to me, he gave me a hug, and he said he was very apologetic. Al mismo tiempo, le guarda rencor. I hope Bill Goldberg, I'd love to kick him in the head the same way he kicked me. I mean, like I said, what else can I do? I've explained myself millions of times. And after a while, you can get on the megaphone and announce it to the world every morning. But after a while, after you do that for two years in a row, do you really need to get up the next day and do it again? We push ourselves to the limits. And even the best wrestlers have accidents. Al principio, Brett no pensó que su carrera estaría acabada, pero sabía que tenía una conmoción cerebral. Whatever, in the dressing room, nobody took care of me. There was no doctor. I had a trainer come up and hand me a couple of Advils. No one helped me to my car. No one took me to the hospital or checked on anything. No one even did the nothing. Brett condujo hasta el hotel y se desmayó en la cama con la ropa puesta. Siguió luchando durante 3 semanas y se dio algunos golpes fuertes que agravaron su síndrome postconmocional. En su autobiografía escribió: pasaba todos los días con la cara pálida, apaciguado hasta el entumecimiento por los 4 Advils que tomaba cada 3 horas. Eric Bischoff nunca le ofreció tiempo libre.
Bret también restó importancia a la lesión. Se fue a casa con su esposa e hijos en Calgary. No fue hasta que fue al médico que le cayó en cuenta. Durante la consulta, el médico observó que Hart arrastraba las palabras efectos neurológicos de la conmoción cerebral. Sintió un agujero en la nuca de Bret del tamaño de una moneda de 25 centavos y la parte posterior del cráneo parecía una hamburguesa al tacto. El médico se enderezó y dijo: «Odio tener que ser yo quien le diga esto, pero probablemente su carrera esté acabada». Ahora estaba al margen, con su mayor pasión arrancada de cuajo. Hey, Bischoff! I quit. No se imaginaba así su jubilación. Pensó que fundaría su propia escuela de lucha, que volvería al ring una y otra vez hasta que su cuerpo se rindiera. It'll be the real test to see if I can, actually get out on the outside and stay out. Ahora no tenía más remedio que quedarse fuera. Quería terminar su carrera a su manera, pero eso no era lo que la vida había planeado para él. Cuando Bret era luchador en activo, fantaseaba con una existencia normal, pero después de su retiro, se sentía inquieto, repitiendo constantemente sus momentos más fatídicos. Sometimes I lost sleep over what I should have done that day. That was my fatal mistake. Su esposa Julie había esperado 18 años a que su marido volviera a casa. Se sentía fatal por la forma en que tuvo que marcharse, pero en ese momento su relación ya se estaba desmoronando. Bret había admitido haber sido infiel durante su matrimonio. Sus aventuras se remontaban a mediados de los 80, cuando él y Julie acababan de mudarse juntos. Bret y Julie se separaron en 1998. Bret dijo en una entrevista que estaba sorprendido de que ella se mantuviera tanto tiempo. En 2001, Vince McMahon se adjudicó la victoria sobre su promoción rival al comprar WCW. I own WCW. There was nothing anybody could do about it. Junto con la compañía, adquirió todo el material de la época de Bret allí. Su legado estaba ahora únicamente en manos de su mayor enemigo. The very fate of WCW is in my hands. Bret no estaba orgulloso de su carrera en WCW. Thanks for nothing. Go yourselves. I think that would sum it up. Pero habría sido algo a lo que aferrarse. Estaba a punto de convertirse en una tragedia de la lucha libre. Su mayor temor se estaba convirtiendo en realidad. En los meses siguientes a su accidente, Bret se sentía inquieto. Siguió haciendo ejercicio y recorriendo la orilla del río en bicicleta todos los días, porque eso era algo que podía controlar. All these wrestlers that have broke their backs making this living for years end up with nothing when it's over. And then they sort of take you out back and they put a slug in the back of your head and dump you out. And that's the life of a professional wrestler. Bret había mantenido el contacto con su viejo rival y cuñado, Dynamite Kid. Tuvieron su parte justa de los conflictos en los últimos años, pero Bret se quedó con él a través de sus días más oscuros. Pero cuando Dynamite publicó su libro, Bret cortó todos los lazos. Su padre Stu, que los había entrenado a ambos, estaba deseando leer el libro. Bret también pensaba que Dynamite tendría cosas bonitas que escribir sobre Stu, pero la realidad era muy distinta. I think after what my father went through, which is more than what he's been through, he could have been a little kinder to my father, because my dad loved him. I think Dynamite, the guy that put that book together, was a guy that was a bitter, broken man kind of thing. Bret no era el único con este sentimiento. Dynamite Kid habló mal de muchos luchadores, pero Bret entiende lo que es que te quiten lo único que amas. Él sabe cómo puede cambiar a una persona. I think you have to take into account that you take a guy that was maybe the best wrestler there ever was, certainly one of the most creative minds and talented guys in the business, and you strap him into a wheelchair. Lo que Bret no sabía es que pronto se uniría a él en su destino.
El 24 de junio de 2002, Bret salió como hacía todos los días a pasear en bicicleta por el Bow River Path de Calgary. Era el mismo lugar donde había reunido con Vince tras la muerte de Owen. Fue el mismo día en que finalizó su divorcio. Fue el peor día de su vida. Bret chocó contra un bache y salió despedido por encima del manillar. Luego su cabeza golpeó el suelo y todo se volvió negro. I had a really simple fall. I didn't have a helmet. And that was one of the biggest mistakes I ever made my whole life. Recuerda el momento del impacto. I had the stroke right then and there. I remember I had a million little silver dots in my left eye. Quedó paralizado del lado izquierdo del cuerpo. When I had my stroke, everything was so dark at that time. I never saw myself doing anything in public again. That was all in the beginning, when it was a very dark time. En pocos años había perdido a su hermano, su madre, su esposa y su carrera. Pero la apoplejía cambió por completo su perspectiva de la vida. Bret dice que le hizo sentirse como un niño. Tuvo que aprender a andar y a hablar de nuevo. I can remember staring at my hand for 30 minutes trying to turn my hand over, just to flip it over like that. And I couldn't even move it. Pasó 3 meses en una silla de ruedas. Este tiempo, dije más tarde, marca el punto más bajo de su vida, pero también fue el comienzo de su recuperación. 2 años después, volvía a estar en pie con una nueva perspectiva. About how much I've recovered, how much my life has improved now, and how grateful I am for getting a second chance. En 2003, justo cuando la salud de Bret mejoraba, la de su padre empeoraba rápidamente. Stu Hart falleció. Al final Vince nunca le pagó. Bret seguía enfadado, pero con los años llegó a comprender la perspectiva de su padre. I see through my father's eyes a little more. He told us stories of how hard life was and how tough and stubborn his father was. In a dispute over some land, his dad wound up in jail. Stu and his 2 sisters ended up in a foster home. And had to live in a tent for 2 winters in Saskatchewan. Bret entendió que cuando Vince robó su territorio y Stu dejó que sucediera, solo estaba mirando por su familia. En 2005, Hart colaboró con WWE en un DVD sobre su carrera. Aportó más de 7 horas de nuevas entrevistas y contribuyó en gran medida a la creación del proyecto. Para los fans, parecía un milagro ver la vuelta de Bret Hart. Y para Bret, finalmente era una oportunidad de volver a la lucha libre, para devolver algo a los fans y definir su legado. Pero no estaba contento con el resultado. Quería que aparecieran sus combates con Owen, pero Marta no lo permitió. They couldn't use any pictures from his childhood. They couldn't use anything from Stampede Wrestling. They had so many restraints. Even the interviews, the questions that they did with me were so bullshit. Para Bret, este DVD era su única voz en la representación de su carrera. Cuando Marta se involucró, Bret sintió que le estaba quitando una parte de su propio legado. It's a poorly done DVD because of all the restraints and the limitations that Martha put on it. En 2006, WWE se ofreció a incluir a Bret Hart en el Salón de la Fama. Bret sabía que los motivos de Vincent McMahon eran puramente financieros. No perdonó a Vince por su traición. Y tampoco tenía pensado reconciliarse con Shawn Michaels. That's a snake that never changes stripes. He was the kind of guy that would make friends with you or bury the hatchet with you. 10 minutes later, he'd be out there stabbing you in the back again. You couldn't make peace with him. Aún así, valoró tanto la oportunidad de reconectar con sus fans a través de su mayor pasión que decidió aceptar. He warmly welcomes Bret the Hitman Hart into the WWE Hall of Fame. When I had my stroke a couple of years ago, I remember I got emails and letters from fans all around the world saying they were praying for me, and they must have been praying good because I was lucky and fortunate to have been blessed with a great recovery.
You know, I always took a lot of pride in talking to my fans, letting them know that, I wouldn't be where I was if it wasn't for them. El discurso de Bret demuestra lo mucho que ha crecido. I'll never forget what the WWE took away from me. I also want to say that I'll never forget all the great things that they gave to me. And I'm happy to say that you don't have to worry about me anymore. I'm good. I'm happy to be alive. I'm glad to be here. En su discurso, recordó algunos momentos divertidos con su hermano Owen. WWE también extendió una invitación a Martha Hart para que Owen fuera inducido también, pero Martha no quiso. Owen Hart should be in every wrestling Hall of Fame there is because of his talent and because he belonged there. But he's not in the Hall of Fame because his wife does not want him celebrated and glorified by the same company that took him away from her. Bret estaba frustrado con la elección de Martha, lo vio como una oportunidad de honrar el legado de Owen, una última despedida para los fans, y Martha se negó. I think Owen would turn in his grave if he knew how much trouble Martha's gone to erase his career and to make sure that nobody enjoys anything about his career today. It's a bitterness and selfishness that I can't stand by anymore. Martha, por su parte, veía la aparente reconciliación de Bret con WWE como una falta de respeto a la memoria de Owen. Doctor says we'll be as good as new in a few weeks or months. Bret encontró una realización razonable, si no el éxito, como actor y personalidad del espectáculo. Pero algo le corroía, una oscura verdad que aún no ha asimilado, que lo único que le definía como ninguna otra cosa, la lucha libre, estaba para siempre fuera de su alcance. Pensó en todos los luchadores, en todos los combates que podría haber luchado y que le fueron arrebatados. I would love to have had a chance to work with John Cena. And then you can go on and on. Like, I would love to work with Seth Rollins. I would love to work with Roman Reigns. I think if you look at the matches that would have come out of Bret Hart for the next 2 or 3 years or 4 years after that would have been the best of my career. Tiene muchas razones para estar amargado y aprovecha cualquier oportunidad para decir lo que piensa. Today, he'll talk to us about some of his not-so-favored people, like Shawn Michaels, like Triple H. And what does he think about what Hulk Hogan had to say about him on this show? Today, one-on-one with Bret Hart. Programas de entrevistas le ofrecen una plataforma para contar su versión de los hechos, con una honestidad brutal. Bad intent, they were people, and I hope things happen to them. A lo largo de los años, Bret ha criticado a todo el mundo: Goldberg, Shawn Michaels, Kevin Sullivan, Bruce Pritchard, Eric Bischoff y Vince McMahon. Incluso dio su opinión sobre el gusto de Arnold Schwarzenegger por las mujeres, o de Tiger Woods. You know, he was with these 3 out of 10 skanks from Florida strip bars and stuff. Y sigue molesto por lo de Montreal. But, you see Triple H sort of hiding away and sort of denying that he had any involvement. There you go, that's your integrity, that's your piece of shit right there. Incluso arremetió contra el Undertaker, que defendió a ambos bandos tras la traición de Montreal. I think Undertaker said it if they had to do what they were going to do because there was no other options or something. Bullshit. I had another 6 weeks left on my contract. There was a million things that could have been done. Reconoce que la vida le dio muchas razones para estar amargado, pero contrariamente a lo que la gente pueda pensar, dijo, siempre ha sido una persona bastante satisfecha y contenta. Solo está siendo sincero. Bret siempre ha sido muy abierto sobre su perspectiva. Después de que Seth Rollins le rompiera la nariz a John Cena en un combate, Bret le llamó luchador peligroso. Según Bret, no es un ataque personal, es una crítica profesional a su trabajo. Sus comentarios sinceros a menudo se registran como insultos. It's funny because I've always said the wrestlers are all interchangeable. They're almost all kind of the same kind of guys. A Bret se le consideraba egocéntrico y crítico porque se exigía a sí mismo y a los demás lo máximo. Su padre también tenía las más altas expectativas para Bret, pero el resto del roster se sentía alienado. Bret era diferente. Tenía una personalidad compleja que no siempre era fácil de entender para los demás. Por ejemplo, es bien sabido que Bret no es un gran fan de la comedia en la lucha libre.
Los ángulos tontos simplemente no iban bien con su filosofía de lucha sin rodeos. Y se tomaba la lucha muy en serio, pero entre bastidores siempre encontraba maneras de aligerar el ambiente. And I would draw these really elaborate X-rated cartoons with every wrestler involved in it. Entonces sufrió el ictus. Como muchos supervivientes, Bret tiene dificultades para expresar sus emociones. Su sarcasmo y su humor seco no siempre se perciben. Being in a mask, you don't get the reactions. Bret también sufre dolores de cabeza persistentes y problemas de memoria, secuelas de las graves conmociones cerebrales que sufrió en 99. Tras el accidente de bicicleta de 2002, Bret dice que no fue solo Goldberg lo que acabó con su carrera. Fueron varios factores, sobre todo el ictus. Estaba cansado de cargar con todo ese resentimiento, cansado de hacerse las mismas preguntas cuyas respuestas no podía cambiar. I was pretty condemning of Hogan and Flair and certain guys at that time. I think I was so sort of WF'd in my head. Entonces, en 2010, sucedió lo inimaginable. Bret Hart regresó a WWE. I think I was searching for something, peace, sort of a new path. I was so tired of carrying around this big bag of rocks all the time. I just wanted to drop it. And Bret aprendió por las malas que no pueden crecer flores en un suelo estéril. Durante 14 años vivió con el corazón frío. Se encontró con Shawn Michaels en el ring y le estrechó la mano. Shawn and I made a peace that was very real, and I'm proud of that. I'm proud that I dug deep into my own sort of soul and said, I'll make peace with this guy, even though I wasn't sure if it was the right thing to do. Bret tuvo una historia con Vince McMahon, que culminó en un combate en WrestleMania 26. Tras la cortina, Bret Hart esperó ansiosamente a que sonara su música. Entonces subió al escenario. Este momento significó mucho para él. Bret habla de ello en una entrevista. I think when I was in my wheelchair, I knew how impossible it was for me to walk out to the ring anymore. And I remember when I was on that ramp and walking down with all the lights in the stadium and the crowd. El combate fue simple y poco espectacular. Bret estaba muy limitado en lo que podía hacer sin romper el contrato cautelar que tenía con Vince, pero estaba orgulloso de la historia. I wanted to show the world that we were united kind of all together. That was important to me. Tras su enfrentamiento con Vince, Bret permaneció en la empresa durante 10 meses. Ganó el campeonato de los Estados Unidos e incluso actuó como manager general de Monday Night Raw durante 4 semanas. Por fin había regresado al mundo de la lucha libre profesional. I think in the entertainment business, I think it's important to never say never, because it's good business. It's very good business. All I wanted to do was do business. Por primera vez en 10 años, Bret Hart sintió la emoción del público, la atmósfera eléctrica de la lucha libre profesional. Fue una victoria personal, en muchos niveles, excepto no podía perdonar a Vince McMahon por lo que le hizo, a él y a su familia. Las cicatrices de su traición son profundas, incluso hoy en día todavía se puede ver en sus ojos. En Payback 2016, Bret acompañó a su sobrina Natalia al ring. At that time in his life, he had just been coming back from his battle with cancer. He was just going through one of the most difficult times of his life. 20 años atrás había firmado un contrato por lealtad a Vince McMahon.
Si Vince no le hubiera traicionado, nunca habría ido a WCW, nunca le habrían pateado la cabeza y probablemente seguiría luchando a tiempo parcial. A día de hoy, la mayor parte del material de la carrera de Bret es propiedad de WWE. Ellos continúan acercándose a él para trabajar juntos. My guest today is the one and only Bret the Hitman Hart. Recientemente regresó en un episodio de Raw. Magnificent Calgary, Alberta, Canada. Well, this is the place to be, right? Esta nueva relación es notable, teniendo en cuenta que Triple H ahora dirige el espectáculo. Él y Bret no siempre estuvieron de acuerdo. He had his nose so far up Vince's ass. Never one of the guys in the dressing room. He had his own agenda and was a very sneaky, kind of cowardly kind of guy. Problems that I did have with Bret, if you're going to ask me if I agree with what happened at the Molson Center, 1,000%. I back Vince on that 1,000%. Shawn and Triple H were it all the way. They made Davey look stupid. Why they would beat him and sort of humiliate him in the ring like that for their own amusement, it tells you what kind of a beast they are. Después de su aparición en Raw, Bret fue abordado por Triple H. Not that many from my generation that are around anymore, so running into Triple H is always a pleasure. Tal vez Bret solo dice estas cosas porque es un buen negocio, o tal vez con los años vino la razón, y realmente cambió su perspectiva. Everything your family has gone through, you still have positive recollections about your time in the ring, about wrestling. En 2022, Bret enterró el hacha de guerra con Ric Flair. He came and sat front row of my last match in Nashville, so that really endeared him to my heart. The best there was, the best there is, the best there ever will be, except for me. También perdonó a Earl Hebner, el árbitro que le traicionó en Montreal. Lo elogió públicamente en un show indie y todavía se llaman de vez en cuando. You know, I just sensed that Shawn and Earl Hebner were both struggling with guilt a little bit still all these years later, and that people never let them live it down, and they still chant, "You screwed Bret," and I just sensed that it was time to forgive and see if I could turn a negative into a positive. Despite everything that's happened with the screw jobs and all that kind of stuff, for me it's mostly happy memories. The excellence of execution, he lives that, he breathes that, and he truly believes it in his heart, and that's why he was so good. And we had a match. We went about 45 minutes, and it was phenomenal, man. It expanded my repertoire and the things that I was able to do moving forward. It helped me exponentially. Bret Hart is a Canadian hero, and he is a hero to an entire generation of wrestlers in the back that are still studying this man's matches to this day. Nunca perdonó a Vince McMahon. Como un padre distanciado, Bret siempre mantuvo cierto nivel de respeto por él, pero después del escándalo de tráfico sexual alrededor de McMahon, Bret dice que perdió todo respeto y que Vince McMahon puede pudrirse en el infierno. Algunos dicen que Bret realmente no perdonó a nadie que le hiciera mal. Sigue criticando a otros luchadores en entrevistas, colgado de historias que ha contado 1000 veces sobre gente con la que supuestamente hizo las paces. Bret se volvió a casar 2 veces después de divorciarse de Julie. Parece feliz con su vida fuera de la lucha libre. Redefinió su legado en WWE. También está orgulloso de la generación más joven por continuar la tradición familiar. All I can do is move forward and punch Vince. I expect great things for them, and I'm really happy for them. How hard they've worked and how much they are really trying to, in a lot of ways, pull a torch that was stuck in the ground. Sus cicatrices siguen curándose. You know, if you got something that's really eating away at you and kind of destroying you, make peace with it and say goodbye. That's what I learned from that whole thing with Shawn, and that was a good lesson to learn. Puede que Bret siga amargado por el pasado, pero le deseamos lo mejor en el futuro.